allí aumentos, Darío. Sí. Sí, Agos, el aumento viene en enero, sí, pero empieza a verse que no tiene que ver con la inflación. ¿Por qué? Y acá les voy a poner técnico un instante nada más. Por el monotributo aumenta igual que, o de la misma forma que aumenta las jubilaciones, pero de una. Así que supongamos que aumente en enero un 28%, pero claro, los que están en el monotributo aumentaron sus ingresos o sus servicios mucho más que ese 20 y pico por ciento. ¿Por qué? Porque la inflación fue de casi el 50%. Entonces pongamos de ejemplo a alguien que trabaja en comercio. Aumentó los precios un 45%, por ejemplo. Entonces pasa de categoría. Ese es el principal problema que vamos a tener desde el año que viene, desde enero, que muchos que están en el monotributo se pasaron de categoría y en algunos casos van a tener aumentos de hasta el doble. Pero fíjate, algo que empieza a preocupar mucho a ciertos sectores de la economía, que es cuánto están los impuestos, cuánto pesan en la economía, cuánto son en cuanto al PBI, que es lo que importa. El monotributo en particular empieza a ser cada vez más importante, cada vez más monotributistas, cada vez más dependientes de ese cálculo de la inflación. Por eso en enero, por ejemplo, los comerciantes, los que pasen a la categoría H, van a tener un pago del monotributo que estaba más o menos en 2.500 pesos a uno de 5.000 pesos. Entonces ahí tienen el doble. Los que tienen, los profesionales, los psicólogos, los que, bueno, tienen esa parte del monotributo, no aumentaron los honorarios tanto, o que no pudieron aumentar tanto, o no van a tener por ahí ese mismo problema, pero sí va a aumentarles 28-30%. Pero lo que les decía, ¿cuánto empieza a pesar en la economía los impuestos? Y si miramos, no para verlo desde un punto de vista muy liberal, sino porque justamente es en un momento que empieza a complicar mucho. Al kirchnerismo le decían que los impuestos eran muy altos y en el 2015 eran menos de un 26% del PBI. Después cayó al principio el gobierno de Macri, siguió cayendo y ahora empezó a subir y en 2019 va a ser mucho más alto. Pero lo que yo les decía, no solamente para verlo en términos de está mal pagar impuestos, había una frase de Benjamin Franklin, supuestamente, que decía: nadie se salva de la muerte y los impuestos. Acá en Argentina le agregamos los cuernos, ¿no? Viste que es una frase. Pero lo cierto es que el tema es para qué van los impuestos en este momento en la Argentina. Y en este momento es para pagar deuda. Ese es el problema en un 2019 que va a hacer, que va a tener, según vimos en la ley de leyes que se votó en el Senado y en Diputados, un gasto cayendo en términos reales, unos impuestos creciendo en términos reales y el pago de intereses de deuda, de la deuda que tomó el gobierno en los últimos años, cada vez mayor. ¿Cómo paga eso el gobierno? No lo puede pagar con dólares porque no están entrando dólares en la economía, porque las exportaciones no se están dinamizando, entonces lo paga con impuestos. Por eso empieza a verse este tipo de problemas o también se quiere, como dice el sector empresario, una pata por encima de la producción. Bueno, sin ir más lejos, digo, no puedo pasar por alto las declaraciones en las últimas horas del presidente de la Corte, de Rosenkrantz, que hizo referencia a días nada más de que en la Corte se trate el tema de ganancias por parte de los jueces que no pagan, y dijo, en realidad el tema de ganancias en el salario de un juez no es un privilegio, sino que es un salario acorde. Claro. Entonces, la frase que utilizó, la comparación que hizo, dijo, hay que pensar qué tipo de jueces queremos y por lo tanto qué tipo de sueldos van a recibir. Exacto, le digo al señor Rosenkrantz que en realidad eso aplica para todas las profesiones, porque con ese criterio, bueno, queremos ver qué tipo de médico, si es que un médico puede llegar a pagar ganancias o lo que fuere, un periodista, lo que sea. Exacto, la verdad que muy poco feliz la comparación antes, y el análisis, ¿no? Te decía exacto antes porque sabía que ibas a concluir de esa manera, porque siempre lo hablamos. Y porque el otro día repasábamos que, comparación con 2015, hay un 60% más de trabajadores que pagan ganancias. Claro. Y la realidad es que era parte del spot de campaña del gobierno y era parte importante de la agenda desde 2013 a 2015 el tema ganancias. Los que recién entran pagan poco, pagan un 1,5%, unos 7.000 pesos por año, pero lo cierto es que era parte de lo que se decía que no iba a pasar, sin embargo vemos que hay cada vez más. De hecho, hay sectores muy aliados del gobierno, como los grandes jugadores del agro, que empezaron a emitir comunicados, informes. Hay uno en particular que dice los impuestos están muy altos y demás, que le señalan a Macri que igual lo apoyan, pero que están con impuestos cada vez más altos, por el tema de las retenciones también, que, como repasamos algunas veces,
a los que pagan retenciones les conviene que haya una devaluación, lo cual también es medio peligroso en términos de la macro. Pero también en cuanto a la producción nacional es complicado. Creo que hay otra placa, si no se los cuento yo, que es la producción o el impuesto a, por ejemplo, producir una remera. Y ahí hay unas estimaciones que son de la Cámara de Indumentaria, después una de la Cámara a Proteger, que hablan de unos impuestos que van entre el 25 y el 55%, pero acá Gustavo Ludmer, él es un economista que trabaja en el sector textil y dice que más o menos es el 29% de los costos totales. De los costos totales impuestos. Claro. Después yo como consumidor voy a comprar esa remera y pago aparte el IVA. Pero lo señalan como, bueno, uno de los problemas importantes a la hora de producir y sobre todo de competir también, ¿no? Muchas veces, Darío, digo, la frase es, la verdad que la ropa en la Argentina es imposible de lo cara que está, y desde las distintas organizaciones y los comerciantes hablan de esto, la estructura de costos que tienen, es altísima la cuestión impositiva que deben abonar, y ni hablar de aquella gente que tiene, por ejemplo, un comercio en un shopping, que tiene que pagar fortunas por el alquiler, llave y demás. Pero bueno, esta es la razón. Entonces, ahí es donde sube al 55% cuando le agregás lo que acabas de decir, llaves, se le dice llave a lo que pagan en el comercio en el shopping, y ni que hablar también otro tipo de impuestos ahí. Y aparte, por ejemplo, este sector en particular, pero te diría toda la industria en general, lo que dice es, se abrieron las importaciones, entonces encima que, antes se quejaban de que les cobraban mucho también, pero estaban las importaciones más cerradas, entonces lo quejábamos más los consumidores. Ahora encima le abrieron las importaciones y lo que dicen es competimos con producciones de India o de cualquier parte del mundo, mucho más baratas, algunas con precio esclavo, de trabajo esclavo, entonces ahí es mucho más difícil competir. Pero por eso, al gobierno le empiezan a pegar fuerte por el tema impositivo varios economistas, algunos por una cuestión más liberal de no, impuestos no. No es solo eso, el tema es para qué van los impuestos. En este momento el gobierno está cobrando más impuestos en términos o en porcentaje de el ingreso, el PBI o cualquiera de las medidas, básicamente para pagar deuda el año que viene, para empezar a pagar deuda el año que viene, en 2020, sobre todo en 2021, y ese es una de las contradicciones en las cuales cayó el equipo económico del gobierno en los últimos años al menos. Claro. Pero bueno, ahora supuestamente ganancias se modifica o sube el mínimo no imponible, porque es comparación octubre-octubre, ahí vamos a ver cuántos quedan afuera y cuántos adentro. ¿28% es la actualización? 28% debería dar el RIPTE, que es cuánto subieron los salarios promedio del sector formal de octubre a octubre, pero todavía no está hiperconfirmado como el tema del monotributo, es enero. Casi la mitad de la inflación, digamos, ¿no? Sí. No, lejos, es una estimación que aparte deja lejos a muchos, de distintos sectores, y que si uno pasa al sector informal, las estimaciones no oficiales dicen que se aumentó menos. Las estimaciones oficiales dicen que se aumentó más el salario del sector informal, del sector de las changas, del sector que no tiene recibo de sueldo, que no tiene prepaga, que no tiene obra social. Difícil que haya aumentado así, pero bueno, eso aunque sea una estimación oficial. Escúchame, el que nos está viendo y se considera que es un muy buen profesional, que es lo mejor en lo que hace, ¿le puede ir a reclamar a Rosencrantz que no quiere pagar más impuestos? Claro, sí, puede pasarse. No le cobran impuestos a las ganancias, porque la pregunta es qué tipo de médico querés tener, si querés el mejor médico, no tiene que pagar ganancias, por ejemplo, o lo mismo el periodista, o no sé, la profesión que tenés vos del otro lado, pero digo, si esa es la línea de razonamiento, debiera aplicar para todos los profesionales, no solamente para los jueces. O hacerse juez. ¿No? Sí, o el que pueda que sea